Me enamoré a primera vista y mentí, y esa mentira salvó mi amistad. Me llamo Isabela, tengo 24 años, y si hoy escribo esto es porque todavía me duele recordar lo que pasó hace unos años. No es fácil hablar de ello porque se trata de dos de las cosas más importantes en la vida, el amor y la amistad. Y cuando ambas se cruzan en el mismo camino, cuando chocan de frente, siempre hay alguien que sale herido. En mi caso, me tocó elegir, y aunque todavía me cuestiono si hice lo correcto, lo único que sé es que esa elección definió la forma en que entendí quién soy y que estoy dispuesta a perder por alguien a quien amo. Conocí a Clara en la universidad. Teníamos 19 años y nos encontramos en la clase introductoria de literatura. Yo me senté en una esquina del salón, nerviosa, como solía estar los primeros días de cualquier curso. Clara, en cambio, entró con paso firme, como si conociera el lugar de toda la vida. Se sentó a mi lado sin siquiera preguntar y me dijo: ¿Te importa si me siento aquí? Prometo no copiarte, mucho. Esa fue la primera frase que me arrancó una risa nerviosa y, sin saberlo en ese momento, fue también el inicio de una de las amistades más significativas de mi vida. Clara era luz donde yo era sombra, ruido donde yo era silencio. Ella hablaba con cualquiera, hacía amigos sin esfuerzo y tenía esa habilidad extraña de hacer que los lugares parecieran menos intimidantes solo con su presencia. Yo, en cambio, era más reservada, más de escuchar que de hablar, pero eso a ella no le importaba. Me buscaba, me incluía, me arrastraba a planes que yo nunca me hubiera atrevido a hacer sola. Nuestra conexión se volvió tan fuerte que, al cabo de unos meses, la gente nos veía juntas en todas partes. Estudiábamos juntas en la biblioteca hasta altas horas, nos mandábamos mensajes de voz kilométricos sobre nuestras vidas, y nos confesábamos secretos que jamás habíamos compartido con nadie más. Ella solía decir: «Eres mi hermana que no nació en mi familia. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso». Y yo lo creía. Porque, sinceramente, Clara me había dado un lugar en el mundo que yo no sabía que necesitaba. Después de graduarnos, aunque cada una tomó su rumbo, yo entré en una editorial pequeña y ella en una firma de marketing, la amistad no se rompió. Nos veíamos casi todos los fines de semana. Viernes de bar, sábados de maratón de series, domingos de confesiones con café. Había algo en ella que era hogar para mí. Y yo pensaba que, sin importar lo que pasara, siempre sería así. Todo cambió en una noche de verano. Clara me convenció de ir a una fiesta en casa de un compañero de trabajo suyo. Yo no tenía ganas, había tenido una semana agotadora y lo único que quería era quedarme en casa leyendo, pero ella insistió tanto que no supe decirle que no. Va a ser divertido, Isa. No puedes seguir viviendo como si tu sofá fuera tu mejor amigo. Me reí y acepté, sin imaginar que esa decisión sería el inicio de todo. La casa estaba llena de gente, música alta y conversaciones que se mezclaban en un murmullo constante. Yo me mantenía cerca de Clara, como siempre hacía en ambientes que no conocía. Fue entonces cuando lo vi, Marcus. Estaba en una esquina, con un vaso en la mano, riéndose tímidamente de algo que alguien decía. No era el típico chico que dominaba la escena, no llamaba la atención a gritos, pero había algo en su mirada tranquila que me atrapó de inmediato. Clara también lo notó, pero lo que a mí me detuvo el corazón, a ella le provocó entusiasmo. Me dio un codazo y, con una sonrisa cómplice, susurró: «Mira a ese. Es totalmente mi tipo». Tragué saliva, porque en el mismo instante en que ella lo señalaba, yo ya estaba perdida. Marcus se acercó un poco más tarde. Clara, con su personalidad magnética, fue la primera en atraerlo a la conversación. Yo me limité a escuchar, pero pronto él comenzó a dirigirse también a mí. Descubrimos que compartíamos gustos por la lectura, que ambos amábamos caminar de noche por la ciudad y que detestábamos el café con azúcar. Hablamos como si nos conociéramos de toda la vida, y cada palabra suya me hacía sentir esa chispa rara, esa conexión que no puedes fingir. De regreso a casa, con la brisa nocturna pegándonos en la cara, Clara no paraba de hablar de él. «Isa, me muero por conocerlo mejor, ¿no crees que es perfecto para mí? Se nota que tiene algo especial». Me quedé callada unos segundos, con el corazón latiendo como tambor, sabiendo que si decía la verdad estaría admitiendo lo mismo que ella sentía. Y entonces, hice lo que me pareció más fácil, lo que pensé que salvaría nuestra amistad. «¿Marcus?» «No, tranquila. No es mi tipo».
La mentira salió de mis labios con una facilidad que me sorprendió. Clara sonrió aliviada y me tomó del brazo. Menos mal. Porque me gusta mucho, Isa. Y tú eres lo más importante para mí. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando en mi mente la mentira repetida como un eco. No era solo que me gustara Marcus, era que había sentido algo que pocas veces había sentido antes. Y aún así, decidí callar, porque pensé que perder a Clara sería peor que perder a cualquier hombre. Lo que no imaginaba era que esa mentira, dicha en un momento de pánico, iba a convertirse en la sombra que me seguiría durante los meses siguientes. Porque a veces creemos que las mentiras protegen, pero en realidad solo retrasan la herida que tarde o temprano terminará por abrirse. Actualización 1. Después de aquella noche, Marcus se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones. Clara estaba emocionada, ilusionada de una manera que hacía tiempo no la veía. Me mandaba mensajes describiendo cómo él le había escrito después de la fiesta, cómo le había preguntado si quería tomar un café, y cómo ella sentía que por fin las cosas le sonreían en el amor. Yo asentía, sonreía, respondía con entusiasmo fingido. Por dentro, cada palabra era un golpe seco en el pecho. La primera cita entre ellos ocurrió apenas unos días después. Clara llegó a mi departamento antes de salir, ansiosa, con 3 vestidos diferentes en las manos. Ayúdame a elegir, Isa. Quiero verme bien pero no parecer desesperada. Me esforcé en sonreír, en hacer comentarios graciosos, en fingir que todo estaba bien. Por dentro quería gritarle que me dolía, que ojalá no fuera con él. Pero las palabras se me quedaban atoradas, y lo único que salió de mi boca fue: este azul te queda perfecto, vas a deslumbrarlo. Cuando esa noche me mandó un audio de voz, riendo y contándome lo bien que la habían pasado, me encerré en el baño con las luces apagadas y lloré en silencio, con la cara entre las manos. No podía decirle la verdad, no después de la mentira que ya había sembrado, me sentía culpable sin haber hecho nada. Con el paso de las semanas, Marcus se volvió parte de nuestra rutina. Empezó a aparecer en las salidas de fin de semana, en los almuerzos improvisados, en las tardes de café. Y aunque era el novio de Clara, yo sentía que nuestras conversaciones tenían un peso distinto. Él me buscaba con la mirada cuando hablábamos en grupo, me hacía preguntas que nadie más se detenía a hacer, y a veces soltaba frases que parecían cargadas de una complicidad que no debía existir. Una tarde, después de una reunión en un bar, Clara se levantó para ir al baño y quedamos solos en la mesa. Marcus giró hacia mí y dijo en voz baja: me alegra mucho haberte conocido también a ti, Isabela. No sé por qué, pero siento que contigo puedo hablar diferente. No supe qué responder. Me quedé en silencio, con el corazón en la garganta, y cuando Clara regresó, cambiamos de tema como si nada. Pero esa frase me persiguió durante días. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era solo un comentario inocente o había algo más detrás? Me odiaba por pensarlo, pero la idea germinaba en mi mente como una semilla envenenada. El giro inesperado vino en un cumpleaños. Era la primera vez que celebrábamos los 3 juntos en un ambiente más íntimo. Después de varios tragos y de las risas que llenaban la sala, Clara se fue a atender una llamada de su madre y yo quedé a solas con Marcus otra vez. Quería huir, y entonces me miró fijamente y dijo: ¿sabes qué es lo más curioso? Cuando te conocí esa noche, pensé que eras la persona más interesante de la sala. Mi corazón se detuvo. Su voz no tenía el tono de una broma, ni el de un cumplido casual. Era honesto, crudo, directo. Y yo, en un intento desesperado por mantener la mentira, respondí con la primera excusa que encontré. Seguro lo dices porque estabas borracho de cansancio. Él sonrió, bajó la mirada y no insistió, pero yo supe que no era un comentario al aire. Esa noche me costó dormir. Tenía a mi mejor amiga en una relación que parecía hacerla feliz, y a un hombre que, de alguna manera, me había confesado indirectamente lo que yo también sentía. Me repetía que tenía que alejarme, que debía mantener la lealtad por encima de todo, pero la grieta ya estaba ahí. Y lo peor es que cada día se hacía más grande. Porque la mentira que había dicho para salvar mi amistad comenzaba a enredarme en una telaraña de silencios, miradas robadas y sentimientos reprimidos. Y no sabía cuánto más podría sostenerla antes de que todo estallara. Actualización 2. Con el tiempo,
las cosas empezaron a sentirse insostenibles. Yo trataba de ocultar lo que sentía, pero había momentos en los que la mentira se me escapaba en forma de gestos, una mirada demasiado larga, una risa nerviosa cuando Marcus hacía algún comentario, un silencio extraño cuando Clara hablaba de él con ilusión. Me convencía de que nadie lo notaba, pero Clara no era tonta. Ella conocía cada una de mis manías, cada expresión en mi rostro, cada pausa en mi voz. Una noche, mientras tomábamos vino en su apartamento, se quedó mirándome de una forma que me puso incómoda. «Isa», dijo en voz baja, «¿hay algo que me estás escondiendo?» Tragué saliva y negué con la cabeza de inmediato. «Claro que no». «¿Por qué lo dices?» «No sé, a veces siento que Marcus y tú tienen una conexión rara. Como si hablaran un idioma que yo no entiendo». Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podía escucharse. Sonreí, fingí sorpresa, e inventé una excusa. «Debe ser porque tenemos gustos parecidos en libros, nada más. Sabes que yo jamás me interpondría entre ustedes». Clara me miró fijamente por unos segundos más, luego sonrió, aunque no del todo convencida. «Lo sé. Porque confío en ti más que en nadie». Ese «confío en ti» me atravesó como una daga afilada. Las semanas siguientes fueron un vaivén emocional. Cada vez que veía a Marcus, recordaba sus palabras en aquel cumpleaños. Y cada vez que veía a Clara, recordaba mi mentira. Me sentía atrapada en un juego donde la única regla era no hablar. El giro llegó de forma inesperada. Una tarde, Clara me llamó llorando. Su voz sonaba quebrada, como pocas veces la había escuchado. «Isa, necesito verte». «¿Ahora?» Corrí a su apartamento y la encontré sentada en el sofá, con el teléfono en la mano y lágrimas rodándole por las mejillas. Me mostró la pantalla, mensajes de Marcus con otra chica. No eran tan directos como para confirmar una infidelidad, pero sí lo suficientemente ambiguos para levantar sospechas. Fotos, bromas, comentarios con un tono demasiado cercano. «¿Ves? ¿Ves lo que digo?», sollozó. «Yo confié en él, y mira lo que hace. ¿Crees que estoy exagerando?» Mi mundo se tambaleó. Parte de mí quería defenderlo, otra parte quería aprovechar el momento para alejarlo de ella. Pero lo que salió de mi boca fue lo que siempre había hecho por Clara, protegerla. «No estás exagerando. Si esos mensajes te hacen sentir incómoda, es porque hay algo mal. Y mereces a alguien que no te haga dudar». Ella se lanzó a mis brazos, llorando más fuerte. «Eres lo único real que tengo, Isa. Tú nunca me fallarías». Y ahí estaba yo, abrazándola con fuerza, mientras sentía la mentira apretándome el pecho. Porque sí la estaba fallando, aunque ella nunca lo supiera. Los días siguientes fueron un caos. Clara enfrentó a Marcus, él lo negó todo, dijo que eran mensajes sin importancia, que nunca había cruzado una línea. Clara, rota y confundida, decidió darle otra oportunidad. Y yo, en silencio, veía cómo ambos se hundían en una relación que ya estaba resquebrajada. Pero el verdadero golpe llegó un par de semanas después, cuando Marcus me buscó a solas. Fue en un café, supuestamente para hablar del proyecto de lectura que los tres compartíamos en un club local. Pero en cuanto estuvimos solos, bajó la voz y me dijo: «Sé que Clara te contó lo de los mensajes. Quiero que me creas, yo no estoy enamorado de esa otra chica. Estoy confundido, sí, pero no por ella». Lo miré con el corazón en la garganta. «¿Entonces por qué lo hiciste?». Me sostuvo la mirada, serio, sin rodeos. «Porque desde el primer día, Isa, la que me interesó fuiste tú». Sentí el mundo desmoronarse bajo mis pies. Actualización 3. Las palabras de Marcus quedaron rebotando en mi cabeza por días. «La que me interesó fuiste tú». Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos y, al mismo tiempo, me hubieran puesto un peso imposible de cargar. Porque por más que lo deseara en silencio, no podía admitirlo en voz alta. Clara era mi mejor amiga, y había construido toda mi vida adulta con esa amistad como columna vertebral. Durante días lo evité. No contesté sus mensajes, inventé excusas para no coincidir, y cada vez que Clara me hablaba de él, yo sentía un nudo en el estómago. Pero las mentiras no se sostienen para siempre. La bomba explotó una noche cualquiera.
Clara apareció en mi departamento con los ojos rojos de tanto llorar. Traía en la mano el celular de Marcus. Lo había revisado, algo que nunca se había permitido hacer antes, y había encontrado nuestros mensajes. No eran comprometedores, pero sí había detalles suficientes para encender todas las alarmas. Un comentario mío sobre un libro que él me recomendó, un chiste interno que solo compartíamos él y yo, un par de fotos de café en las que me había etiquetado en privado. Para cualquiera podían parecer inocentes, pero Clara me conocía demasiado bien. ¿Desde cuándo?, me preguntó con la voz quebrada. Clara, no hay nada, intenté decir, pero ella me interrumpió con un grito. No me mientas, Isa. Te conozco mejor que nadie. ¿Desde cuándo pasa esto? Desde la fiesta, desde que lo vi primero. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. No podía seguir ocultándolo. Nunca pasó nada físico, Clara. Te lo juro. Pero sí siento cosas que no debería. Y él también me lo dijo. Y yo lo oculté porque te quiero demasiado. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Clara me miraba como si no me reconociera. Después dejó el celular sobre la mesa y se fue sin decir nada más. No supe de ella por semanas. Fue el periodo más largo que habíamos estado separadas desde que nos conocimos. Yo intentaba concentrarme en el trabajo, en la rutina, pero nada llenaba el vacío. Marcus me escribió varias veces, diciendo que quería estar conmigo, que con Clara no tenía futuro. Pero cada vez que leía sus palabras, solo sentía rabia. Porque aunque él había sido honesto al final, había alimentado una relación que nunca debió empezar, y había sembrado la destrucción en la amistad más importante de mi vida. Finalmente, un mes después, Clara me llamó. Nos vimos en un parque, un lugar neutral, rodeado de gente, como si así fuera más fácil no derrumbarse. Isa, comenzó, con la voz calmada pero distante, me duele demasiado lo que pasó. No sé si pueda mirarte igual otra vez. Pero también sé que me mentiste para protegerme, no para traicionarme. Lo sé porque te conozco y porque si hubieras querido quedarte con él, lo hubieras hecho a mis espaldas hace mucho. Yo no podía dejar de llorar. Lo único que quise fue no perderte, Clara. Esa fue mi mentira. Decirte que él no me gustaba, cuando en realidad me estaba rompiendo por dentro. Ella respiró hondo. Entonces la decisión es simple, él no se queda en medio. Ni para ti ni para mí. No vale la pena. Nosotras sí. Ese día entendí que a veces, incluso las amistades más fuertes, necesitan romperse un poco para volverse más fuertes. Marcus intentó contactarme después, pero no volví a responder. Clara tampoco lo hizo. Y, con el tiempo, nuestra relación sanó. No volvió a ser exactamente igual, pero se convirtió en algo más honesto, sin silencios que se transformaran en cadenas. Hoy, años después, sigo pensando en Marcus de vez en cuando, preguntándome qué hubiera pasado si hubiera elegido distinto. Pero también sé que lo que hice, la mentira, el silencio, el sacrificio, fue lo que salvó lo único que realmente valía la pena, mi amistad con Clara. Porque el amor puede ser pasajero, pero una amistad verdadera, aunque se tambalee, siempre encuentra la manera de quedarse. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.